¿Escuchas ese murmullo? No es el viento. Es la voz de una leyenda que espera ser revelada. La leyenda de la isla de Oak, Nueva Escocia, Canadá. ¿Te atreverías a descender a un agujero que ha tragado hombres, fortunas y promesas durante más de 2 siglos? Escucha el viento del Atlántico Norte golpeando la costa sur de Nueva Escocia. No es un soplo amable, arrastra sal, algas y el olor metálico de las mareas que suben con violencia desde la bahía de Mahone. Frente a la pequeña comunidad de Chester, a unos 45 kilómetros de Halifax, emerge una isla baja y arbolada, Oak Island. Apenas 57 hectáreas de tierra irregular, rodeada de ensenadas poco profundas y marismas donde crujen los juncos al atardecer. Imagina el año 1795. No hay carreteras asfaltadas ni documentales de televisión. Solo bosque espeso, robles inclinados por el viento y el rumor constante del océano. Un muchacho de 16 años, Daniel McGuinness, recorre la costa en busca de aventuras. Delgado, inquieto, con manos curtidas por el trabajo temprano y una imaginación alimentada por historias de corsarios, se detiene frente a una depresión circular en el suelo. Sobre su cabeza, un roble presenta una rama gruesa que parece cortada con precisión. De ella cuelga una vieja polea oxidada. ¿Por qué habría una polea en mitad del bosque? McGuinness no aparta la mirada. Observa el terreno. La tierra está más hundida que alrededor, como si hubiese sido removida y luego disimulada. Esa noche apenas duerme. A la mañana siguiente vuelve con 2 amigos, Anthony Vaughan y John Smith. 3 jóvenes, 3 palas, una intuición compartida. Cavan. A los pocos metros encuentran una capa de troncos colocados horizontalmente. No están podridos del todo, alguien los dispuso con intención. Retiran la madera y siguen descendiendo. Cada 3 metros, otra plataforma de troncos, ordenada, repetitiva, como los peldaños de una escalera invisible hacia las entrañas de la isla. Escucha el golpe seco del hierro contra la tierra compacta. Siente el olor húmedo que asciende desde el pozo recién abierto. Los chicos se miran sin hablarlo, pero lo piensan. Esto no es un capricho de la naturaleza. A unos 9 metros, el agujero empieza a desmoronarse por los costados. No cuentan con refuerzos adecuados. Se ven obligados a abandonar, pero ya lo han bautizado sin saberlo, el Money Pit, el pozo del dinero. En los años siguientes, empresas improvisadas retoman la excavación. La Onslow Company, a inicios del siglo XIX, baja más profundo. Encuentran más capas, carbón vegetal, masilla, incluso fibras que parecen de origen vegetal. En 1804, cuando alcanzan alrededor de 27 metros, una piedra con inscripciones, según relatan, aparece entre los escombros. Más tarde se diría que contenía símbolos misteriosos que prometían tesoros enterrados a 40 pies bajo tierra. Pero antes de descifrar mensajes, ocurre algo más inquietante. Una noche, tras días de trabajo, el pozo amanece lleno de agua salada. ¿De dónde viene? No ha llovido lo suficiente, y el nivel sube con cada intento de vaciado. Como si la isla respirara e inhalara el mar para proteger un secreto. Detente un segundo. Imagina el silencio de esos hombres al ver cómo el agua devora su esfuerzo, el crujido de la madera cediendo, el reflejo gris del cielo en el fondo inundado. Si alguien construyó ese sistema, no improvisó. Y esa certeza, la de una mente humana diseñando trampas bajo tierra, es la chispa que transforma una excavación juvenil en una obsesión que atravesará generaciones. Porque si hay trampas, es que hay algo que proteger. Y en la siguiente bajada no solo encontrarán agua, encontrarán señales de que la isla no está sola en su historia. ¿Quién construiría un pozo con plataformas cada 3 metros? ¿Y además diseñaría un sistema para que el océano lo invadiera al menor descuido? Escucha el sonido de las bombas manuales trabajando sin descanso. Año 1804.
La llamada Onslow Company instala andamios de madera alrededor del agujero original. Hombres con camisas empapadas de sudor bajan por poleas crujientes. Cada cubo de agua extraído pesa como una derrota, pero el nivel no desciende. El agua sabe a sal. No es un manantial dulce subterráneo. Es Atlántico puro, infiltrándose como si alguien hubiese abierto una compuerta invisible. Los excavadores deciden ampliar la búsqueda. Si el agua entra por algún túnel lateral, deben encontrarlo. A cierta distancia del pozo principal descubren indicios de canales excavados horizontalmente. No son cuevas naturales. La tierra parece compactada con arcilla y entre los sedimentos asoman capas de fibra vegetal. Décadas más tarde, análisis identificarían esa fibra como coco, un material que no crece en Nueva Escocia. Piensa en eso, coco en una isla del norte canadiense, en pleno siglo XVIII. ¿Quién lo trajo? ¿Desde dónde? La isla no es grande, pero su geografía ofrece pistas. En el extremo oriental se encuentra Smith's Cove, una pequeña ensenada de aguas tranquilas. Allí, al excavar la playa, aparecen estructuras de madera alineadas bajo la arena, drenajes artificiales, canales que parecen dirigirse hacia el interior. Escucha el golpe de las olas contra la orilla. Ahora imagina compuertas ocultas bajo la playa, cubiertas con capas de piedra y algas, listas para activarse cuando el pozo alcance cierta profundidad. Cada intento por bloquear la entrada de agua fracasa. Cuanto más profundo cavan, más violenta es la inundación. En 1805, tras semanas de esfuerzo, el túnel colapsa parcialmente. Un trabajador cae varios metros. No muere, pero sale con el rostro desencajado y los dedos ensangrentados por aferrarse a una cuerda que casi se rompe. El proyecto se abandona. Falta dinero. Falta tecnología, pero sobra una cosa: rumores. En las tabernas de Chester y Lunenburg se habla del pozo como si fuera un cofre enterrado por el capitán Kidd, ejecutado en Londres en 1701. Se murmura que pudo haber recalado en la costa atlántica antes de su captura. Otros mencionan corsarios franceses, botines arrebatados durante la Guerra de Sucesión Española. Sin embargo, hay algo que no encaja con un simple escondite pirata. Las capas de madera están medidas con precisión. Las trampas hidráulicas exigen conocimientos de ingeniería. No parece el trabajo apresurado de un barco que huye. A mediados del siglo XIX, nuevas compañías, la Truro Company entre ellas, retoman la excavación. En 1849 perforan con barrenas profundas. Al extraer el taladro, hallan fragmentos de madera trabajada, pequeñas piezas de metal, incluso lo que describen como partículas de oro adheridas al barro. Imagina el momento, el sol reflejándose en una mota dorada sobre la palma temblorosa de un obrero. La noticia corre como pólvora. Inversionistas de Halifax y más allá ponen dinero. Se levantan torres de perforación más altas, más sólidas, pero el agua vuelve, siempre el agua. Y cada vez que el océano invade el pozo, la pregunta se vuelve más insistente. ¿Qué clase de tesoro merece semejante sistema defensivo? ¿Un cofre de monedas? ¿O algo que no podía permitirse ver la luz? La isla guarda silencio. Solo el viento responde, silbando entre los robles inclinados. Y mientras el siglo avanza, la leyenda deja de ser un simple rumor costero para transformarse en un enigma internacional. Uno que empezará a cobrar un precio mucho más alto que el oro. ¿Hasta dónde llegarías si creyeras que bajo tus pies yace un secreto capaz de cambiar la historia? Avanza el calendario. Década de 1860. La isla ya no es solo un claro en el bosque, es un campo de torres de madera, poleas, barrenas de hierro y carretas que dejan surcos profundos en el barro. La Oak Island Association toma el relevo. Hombres con chalecos oscuros, barbas espesas y miradas obstinadas supervisan cada descenso como si dirigieran una batalla. Escucha el chirrido del torno.
Siente el temblor de la cuerda tensándose bajo el peso de un balde que sube desde más de 30 metros. El aire que emerge del pozo es frío, húmedo, casi rancio, como si hubiera permanecido encerrado durante siglos. En 1861 alcanzan profundidades cercanas a los 27-30 metros y vuelven a encontrar plataformas de madera. No están puestas al azar. Cada capa parece calculada para sostener el terreno y retrasar el avance. Cuando intentan excavar más allá, el suelo cede. El pozo colapsa parcialmente, arrastrando herramientas y casi sepultando a varios hombres. Uno de ellos queda atrapado por la pierna durante minutos interminables. Sus gritos rebotan en la cavidad estrecha hasta que logran rescatarlo. Pausa. Respira. Imagina el polvo suspendido en el aire, el sabor terroso en la boca, la certeza de que la isla no perdona errores. Los ingenieros concluyen algo inquietante. El sistema de inundación no es accidental. En Smith's Cove descubren alineaciones de piedras planas colocadas como un pavimento bajo la arena. Debajo, capas de fibra, esa fibra de coco que no pertenece a estas latitudes, y canales que parecen converger hacia el pozo principal. Cuando la excavación alcanza cierta profundidad, la presión del agua marina encuentra su camino y lo llena todo. ¿Quién, en el siglo XVII o antes, poseía los recursos para transportar materiales exóticos y diseñar una defensa hidráulica así? La pregunta empieza a atraer teorías más audaces. Algunos apuntan hacia órdenes secretas europeas. Los caballeros templarios, disueltos oficialmente en 1312, aparecen en las conversaciones con una insistencia casi obsesiva. Se habla de barcos que habrían escapado de Francia con reliquias sagradas, el Santo Grial, el Arca de la Alianza. Otros mencionan manuscritos cifrados, tal vez obras atribuidas a William Shakespeare, ocultas para proteger su autoría. En 1897 un tal William Chappell, decidido y meticuloso, perfora nuevamente el fondo del Money Pit. Extrae fragmentos de pergamino. Uno de ellos muestra lo que parece ser una o dos letras manuscritas. Una vi, una wi. El hallazgo no resuelve nada, pero enciende la imaginación colectiva. Escucha el murmullo en las reuniones nocturnas iluminadas por lámparas de queroseno. Hombres inclinados sobre mapas de la isla, dibujando túneles hipotéticos, trazando líneas desde la costa hasta el centro. Cada trazo es una apuesta. Mientras tanto, la isla cambia de manos. Inversionistas llegan desde Boston, Nueva York, incluso Inglaterra. El pozo del dinero ya no es un juego juvenil, es una empresa que consume fortunas, y con cada fracaso, la leyenda se transforma. Ya no se trata solo de un tesoro material. Empieza a hablarse de una maldición, un susurro que corre entre los trabajadores. 7 deben morir antes de que el secreto se revele. Hasta ese momento, la cifra no tiene fundamento claro, pero la isla parece contar y esperar, porque el siglo XX se acerca y con él llegarán máquinas más potentes, hombres más ambiciosos y tragedias que convertirán el rumor en advertencia. Y cuando la próxima torre se eleve sobre el pozo, no será solo la madera la que crujirá bajo presión. Será el destino mismo reclamando su cuota. ¿Puede una isla cobrar vidas? ¿O somos nosotros quienes las entregamos voluntariamente? El siglo XX despierta con vapor y acero. Las torres de madera dan paso a estructuras más robustas, perforadoras mecánicas y bombas capaces de escupir miles de litros por hora. En 1909, un grupo de inversionistas conocidos como la Old Gold Salvage and Wrecking Company instala nuevos equipos sobre el Money Pit. Entre los nombres asociados aparece Franklin Delano Roosevelt, entonces un joven abogado fascinado por la historia naval. No pisa la isla como presidente, aún faltan décadas, pero sigue los informes con interés casi juvenil. Escucha el martilleo metálico. Ya no son palas rudimentarias, ahora es maquinaria que muerde la tierra con dientes de acero. Las perforaciones profundas traen consigo nuevos indicios, restos de cadenas, fragmentos de madera trabajada,
pequeñas piezas metálicas que algunos describen como eslabones. Cada objeto recuperado funciona como una chispa, nada definitivo pero suficiente para mantener vivo el fuego. La isla, sin embargo, responde. En 1931 la Chappell Company continúa los trabajos. Se instalan cámaras rudimentarias para explorar cavidades inundadas. El agua es turbia. Las imágenes apenas muestran sombras. Los hombres hablan de posibles cámaras laterales, de bóvedas ocultas bajo toneladas de arcilla compacta. Pausa. Escucha el zumbido del motor. El cable desciende lentamente en la oscuridad. Imagina la tensión en el rostro del operador, sus manos apretando la palanca mientras todos observan en silencio. El misterio ya no es solo subterráneo. Empieza a adquirir una dimensión casi ritual. La cifra 7 circula con mayor insistencia. Algunos la relacionan con supersticiones marítimas, otros la repiten como advertencia. Hasta entonces varias muertes se han registrado en excavaciones a lo largo de los años, aunque no siempre documentadas con precisión. Accidentes por derrumbes, explosiones de gas, caídas en pozos inestables. Pero el episodio que marcará la leyenda aún no ha ocurrido. Antes de que llegue, hay otro detalle que altera la narrativa. En la década de 1960, un artefacto será hallado en la isla, una pequeña cruz de plomo con diseño que algunos comparan con modelos medievales europeos. No aparece en el pozo original, sino en otra zona del terreno. Su forma evocará asociaciones templarias. La pieza, sencilla pero intrigante, añadirá un nuevo capítulo al debate. ¿Coincidencia? ¿Recuerdo traído por mar? ¿O simple objeto extraviado por colonos posteriores? La isla no responde, solo guarda. Mientras tanto, los caminos de tierra se llenan de camiones. Las conversaciones en Halifax y Dartmouth giran en torno a inversiones arriesgadas. Oak Island ya no es un rumor costero, es un desafío técnico y financiero. Cada empresa promete ser la última, la definitiva, pero el suelo es inestable. Bajo capas de arcilla azul y grava, el agua espera. Y en 1965, dos hombres, Robert Restall y su hijo Bobby, instalarán un campamento permanente en la isla. Restall, metódico, de mirada intensa y bigote recortado, cree que la clave no está exactamente donde todos han cavado durante casi 2 siglos. Él está convencido de que el Money Pit es una distracción, y su determinación, firme como el granito bajo la isla, los conducirá a un día de verano que transformará la cifra 7 en un susurro más oscuro. Porque el 17 de agosto de 1965, el aire sobre Oak Island se volverá irrespirable, y el silencio pesará más que el océano. ¿Has sentido alguna vez que el aire mismo te empuja hacia atrás, como si un lugar te advirtiera que no sigas? 17 de agosto de 1965. El sol cae vertical sobre Oak Island. No hay tormenta. No hay presagio visible. Solo calor atrapado entre los árboles y el zumbido persistente de insectos sobre la hierba húmeda. Robert Restall lleva meses trabajando en un eje lateral conocido como el Shaft 10X cerca de la costa. No es un improvisado, es meticuloso, reservado, de espalda recta y movimientos precisos. Cree que el sistema hidráulico no está únicamente conectado al Money Pit original. Sospecha que existen cámaras naturales o excavadas que podrían haber servido como depósitos secundarios. Ese día desciende a una cavidad estrecha para inspeccionar el fondo. El pozo es profundo, mal ventilado. El agua estancada desprende un olor agrio, como metal oxidado mezclado con materia orgánica en descomposición. Escucha el eco de sus botas tocando el fondo. De pronto se detiene, no responde. Arriba, su hijo Bobby, joven, fuerte, decidido, percibe que algo no está bien. Baja sin dudarlo. Entra en la misma atmósfera invisible. Cae. Un tercero intenta ayudar. Luego un cuarto. 4 hombres quedan atrapados en el interior del pozo por gases tóxicos. Más tarde se mencionará sulfuro de hidrógeno y falta de oxígeno acumulados en el fondo. No hay explosión,
no hay estruendo. Solo cuerpos que se desploman uno tras otro en un espacio vertical que parece absorberlos en silencio. Imagina la desesperación en la superficie, las cuerdas descendiendo con urgencia, los gritos rebotando contra las paredes de tierra húmeda, el olor cada vez más pesado. Cuando finalmente logran extraerlos, ya es tarde. Robert Restall, Bobby Restall, Cyril Hiltz, Carl Greiser, 4 nombres que se suman a la historia de la isla. Detente. La cifra comienza a tomar forma. 6 muertes relacionadas con la búsqueda a lo largo del tiempo, aunque no todas en un mismo episodio. El número 7 regresa al centro del relato como una cuenta pendiente. ¿Crees en maldiciones o en la combinación letal de ambición y terreno inestable? La tragedia de 1965 marca un punto de quiebre. Las autoridades investigan. Se documenta la presencia de gases acumulados en espacios confinados. La explicación técnica es clara. Pero la narrativa popular no se alimenta solo de explicaciones, se nutre de símbolos. 4 hombres en un solo día. El pozo que no grita, no tiembla, no se derrumba, simplemente asfixia. Después del accidente, la isla queda en silencio durante un tiempo. Las estructuras se deterioran bajo la lluvia atlántica. Las mareas continúan su ciclo implacable en Smith's Cove. El viento vuelve a recorrer los robles, como lo hacía en 1795. Pero el misterio no muere, porque incluso después de la tragedia, aparecen nuevos hallazgos en distintas zonas de la isla. Fragmentos de cerámica antigua, herramientas, restos de estructuras que sugieren actividad previa a los colonos británicos del siglo XVIII. Algunos estudios posteriores datarán piezas de madera en siglos anteriores. Nada concluyente por sí solo, pero suficiente para alimentar la sospecha de una presencia antigua. Y así, la pregunta cambia de forma. Ya no es solo ¿qué hay bajo el Money Pit? Ahora es ¿quién trabajó esta isla antes de que Daniel McGuinness levantara su pala por primera vez? Porque si el secreto no pertenece al siglo XVIII, entonces la historia retrocede mucho más en el tiempo, y en la siguiente exploración no solo buscarán oro, buscarán rastros de una civilización que pudo haber cruzado el océano siglos antes de que Canadá tuviera nombre. Y si el verdadero enigma no estuviera en el fondo del pozo, sino en la superficie que hemos pisado sin entenderla, tras la tragedia de 1965, la isla no queda abandonada del todo. Cambia de manos otra vez. Nuevos propietarios, nuevos inversionistas. Entre ellos, en décadas posteriores, figuras como Dan Blankenship, persistente hasta la obsesión, y más tarde los hermanos Rick y Marty Lagina, que llegarán con tecnología moderna y un enfoque sistemático. Pero antes de las cámaras y las perforaciones digitales, hubo años de estudio silencioso. La mirada comienza a ampliarse. Ya no se trata solo del Money Pit. Los investigadores recorren la isla completa. Sus claros, sus elevaciones suaves, sus zonas pantanosas. En el extremo este, en Smith's Cove, reaparecen las estructuras de drenaje bajo la arena. Maderas alineadas, capas de piedra, fibras vegetales. Las pruebas realizadas a finales del siglo XX identificarán esas fibras como coco, material que, por rutas comerciales atlánticas, podría haber llegado desde el Caribe o África Occidental. Cierra los ojos un instante. Imagina barcos de madera cruzando el Atlántico en el siglo XVII o antes. Bodegas cargadas de provisiones, especias, fibras, herramientas. ¿Piratas? ¿Mercaderes? ¿Caballeros exiliados? En otra zona de la isla, cerca de un área pantanosa conocida como el Swamp, algunos observan una forma inusual en fotografías aéreas, una figura que parece geométrica, casi triangular, bajo el agua. Oscura. Las excavaciones parciales revelan restos de madera, fragmentos de estructuras que algunos interpretan como posibles vestigios de un barco hundido deliberadamente. ¿Un barco enterrado en tierra firme?
El pantano huele a turba y hojas en descomposición. El agua es densa, casi negra. Cada vez que una excavadora remueve el lodo, emergen objetos. Clavos forjados a mano, piezas metálicas, fragmentos de cerámica. Algunos análisis sitúan ciertos materiales en los siglos XVII y XVIII. Otros sugieren fechas anteriores. En 2015 se presenta públicamente una pequeña cruz de plomo encontrada años atrás en la isla. Su diseño recuerda a modelos europeos medievales. Investigaciones comparativas la relacionan con piezas halladas en contextos templarios en Francia y Portugal. No es una prueba definitiva de nada, pero añade otra capa al relato. ¿Podría una orden perseguida en Europa haber cruzado el océano mucho antes de 1492? ¿Es posible que reliquias sagradas, perseguidas por reyes y papas, hayan encontrado refugio en una isla fría del Atlántico Norte? La historia oficial de Canadá comienza con exploradores europeos del siglo XV y XVI, pero la costa atlántica fue transitada por pescadores vascos y marineros antes de asentamientos formales. Mahone Bay, con sus numerosas islas y aguas protegidas, habría sido un escondite ideal para quien quisiera trabajar sin ser visto desde mar abierto. Escucha el crujido de un casco de madera encallando suavemente en una playa solitaria. El golpe amortiguado de cajas descendiendo por una rampa improvisada. Hombres trabajando de noche, iluminados por antorchas, cavando con precisión matemática. Si eso ocurrió, no fue una tarea improvisada, fue un proyecto. Pero aquí surge otra pregunta más inquietante. ¿Por qué enterrar algo tan profundamente y luego diseñar un sistema para destruir cualquier intento de recuperación? La lógica del tesoro pirata empieza a tambalearse. El oro se esconde, sí, pero rara vez con ingeniería monumental. En cambio, documentos, reliquias o secretos políticos, esos sí merecerían ser inaccesibles. Mientras las investigaciones modernas continúan, los nombres del pasado siguen resonando. McGuinness, Vaughan, Smith, Restall. Y la cuenta de 6 muertes permanece suspendida como una cifra incompleta. ¿Está la isla esperando a la 7ª? O peor aún, ya ocurrió sin que lo notáramos. Porque en el siguiente capítulo del enigma, las teorías dejarán de ser simples especulaciones de taberna para convertirse en mapas, símbolos y alineaciones que apuntan al cielo mismo sobre Oak Island. ¿Y si la clave no estuviera bajo tierra, sino dibujada en la propia isla, como un mensaje visible solo para quien sabe mirar? En las últimas décadas del siglo XX, algunos investigadores comenzaron a trazar líneas imaginarias entre distintos puntos de Oak Island, el Money Pit, Smith's Cove, el Pantano Central, antiguas elevaciones de piedra. No eran simples marcas al azar. Al conectar ciertos lugares, aparecían figuras geométricas, triángulos casi equiláteros, alineaciones que coincidían con salidas y puestas de sol en fechas específicas del calendario. Escucha el roce del lápiz sobre el papel. Mapas extendidos sobre una mesa de madera, brújulas girando lentamente, coordenadas anotadas con precisión. Oak Island se encuentra aproximadamente en los 44 grados 30 minutos de latitud norte, una posición estratégica en el Atlántico, lo suficientemente cercana a rutas marítimas, pero protegida por islas vecinas que bloquean la visión directa desde mar abierto. Algunos han sugerido que las supuestas alineaciones podrían relacionarse con conocimientos de navegación avanzados. Otros hablan de símbolos masónicos, de proporciones que evocan geometría sagrada. ¿Exageración? ¿O eco de una mentalidad que veía el mundo a través de números y constelaciones? En el lado occidental de la isla existió una formación conocida como Nolan's Cross, llamada así por Fred Nolan, uno de los propietarios del siglo XX. Grandes piedras dispuestas en forma que recuerda a una cruz alargada. Nolan, meticuloso y reservado, midió distancias y ángulos durante años. Creía que las rocas no eran simples accidentes glaciares. Sostenía que formaban parte de un diseño mayor. Imagina caminar entre esas piedras al amanecer,
El rocío cubre la hierba, el viento arrastra olor a sal y madera húmeda. Te detienes en el centro de la formación. Miras hacia el este. El sol emerge justo alineado con uno de los ejes. ¿Coincidencia? En el pantano central, excavaciones recientes revelaron estructuras de madera enterradas bajo capas de sedimento. Algunas pruebas de datación por radiocarbono situaron ciertos elementos en siglos anteriores a 1700. No todos aceptan las interpretaciones más audaces, pero el patrón se repite. Actividad humana antigua, trabajo organizado, materiales traídos desde lejos. La isla parece haber sido escenario de algo más complejo que un simple escondite. Mientras tanto, la leyenda de la maldición se fortalece. Se habla de 6 muertes documentadas en la búsqueda del tesoro. El número 7 se convierte en un umbral narrativo. Algunos lo vinculan a tradiciones bíblicas, otros a supersticiones marineras. Cada nueva perforación, cada descenso a un eje inundado, carga con esa sombra. Escucha el rumor del agua filtrándose por túneles invisibles. El sonido es constante, como un reloj subterráneo marcando el paso del tiempo. Pero aquí surge una pregunta más inquietante: si realmente existe un grupo capaz de diseñar drenajes, alinear piedras y excavar a profundidades extraordinarias, ¿por qué no dejó una señal inequívoca? ¿Por qué construir un rompecabezas que exige siglos para resolverse? Quizá la respuesta no sea proteger un tesoro material. Quizá sea probar algo, probar la perseverancia humana, la obsesión, la necesidad de descender aunque el agua suba. Y mientras las perforaciones modernas alcanzan profundidades que Daniel McGuinness jamás imaginó, nuevas anomalías aparecen en los escaneos subterráneos, vacíos, densidades irregulares, ecos que sugieren cámaras aún no exploradas. ¿Son huecos naturales o habitaciones selladas desde hace siglos? Porque en la siguiente fase de la búsqueda, la tecnología penetrará más hondo que nunca, y lo que aparezca en los registros digitales abrirá una posibilidad que cambiará la pregunta original. ¿Ya no será ¿hay un tesoro? Será ¿qué estamos realmente intentando desenterrar? ¿Confías más en una pala o en un pulso digital que atraviesa la Tierra sin tocarla? El siglo XXI llega a Oak Island con escáneres de alta resolución, perforaciones dirigidas por GPS y tomografías sísmicas capaces de leer anomalías bajo decenas de metros de arcilla y roca. Las torres ahora son de acero. Los datos se almacenan en pantallas luminosas dentro de remolques técnicos, donde el olor a café reemplaza al de queroseno. Pero el misterio no se disuelve, se redefine. En los análisis geofísicos aparecen zonas de densidad irregular a más de 30 metros de profundidad, cavidades que no encajan del todo con formaciones naturales. Algunas perforaciones extraen fragmentos de madera antigua, pequeños trozos de cuero trabajado, restos metálicos que muestran señales de manufactura previa al siglo XVIII. Escucha el sonido seco de una broca atravesando capas compactadas durante siglos. Luego el silencio expectante cuando el núcleo extraído se coloca sobre una mesa metálica, barro gris azulado, astillas oscuras, a veces una sorpresa diminuta incrustada entre los sedimentos. En Smith's Cove, antes de que estructuras modernas alteraran el terreno, se documentaron 5 supuestos canales de drenaje alineados desde la playa hacia el interior, cada uno cubierto con capas alternadas de piedra, fibra vegetal y madera. No es una improvisación, es un diseño que exige cálculo, y entonces vuelve la pregunta, ¿para proteger qué? Las teorías se multiplican con cada hallazgo. El nombre del capitán Kidd reaparece, aunque los registros históricos lo sitúan en otras rutas. Los templarios continúan siendo invocados, especialmente tras la difusión de la cruz de plomo con diseño medieval encontrada en la isla. Algunos investigadores comparan su estilo con piezas halladas en el sur de Francia y Portugal. Otros van más allá. Sugieren que podría tratarse de archivos ocultos, documentos comprometedores para coronas europeas,
manuscritos cifrados que alterarían versiones aceptadas de la historia, incluso reliquias religiosas cuya pérdida habría tenido consecuencias políticas incalculables. Pero aquí está el detalle que incomoda. Hasta ahora ninguna excavación ha revelado una cámara repleta de oro ni un cofre intacto. Lo que se ha revelado es complejidad, ingeniería, persistencia humana. En el pantano, excavaciones profundas han identificado lo que algunos interpretan como restos de una estructura naval enterrada deliberadamente. Maderas con cortes limpios, alineaciones que no siguen patrones naturales, un barco desmontado, un dique improvisado. Imagina una embarcación varada en ese mismo lugar hace siglos. Hombres descargando cajas pesadas bajo la protección de la niebla. Luego desmontando partes del casco para utilizarlas como refuerzo subterráneo. El sonido de martillos amortiguado por la distancia del mar abierto. ¿Fue un acto de urgencia o un plan meticuloso ejecutado durante semanas? Mientras la tecnología avanza, la cifra 6 sigue flotando en la memoria colectiva. Las muertes registradas en la búsqueda del tesoro no han sido olvidadas. El séptimo nombre aún no aparece. Algunos lo consideran superstición, otros lo mencionan en voz baja antes de cada descenso. ¿Y tú, descenderías sabiendo que el pozo ha reclamado vidas? Porque en el siguiente capítulo de esta historia, la tensión no provendrá solo de la tierra o el agua. Surgirá de una pregunta que amenaza con desmontar todo el relato. ¿Y si el Money Pit no fuera el centro verdadero del enigma? ¿Y si durante más de 2 siglos hemos estado excavando exactamente donde alguien quería que caváramos? La isla guarda un silencio denso, y en ese silencio parece insinuar que el mapa siempre estuvo incompleto. ¿Y si el mayor truco no fuera esconder un tesoro, sino diseñar una distracción perfecta durante más de 2 siglos? Mira de nuevo el mapa mental que hemos construido. El Money Pit como epicentro, Smith's Cove como sistema de defensa hidráulica, el pantano con restos de estructuras enterradas, Nolan's Cross alineado con puntos cardinales. Todo parece converger, pero no exactamente en el mismo lugar. Algunos investigadores han planteado una hipótesis inquietante. El pozo original podría haber sido un señuelo, una cámara intermedia, diseñada para activar las trampas de inundación y desalentar a cualquiera que intentara descender demasiado. Si el verdadero depósito estuviera desplazado unos metros o decenas de metros, entonces cada excavación histórica habría estado trabajando justo donde el diseño lo preveía. Escucha el golpe de una pala en 1795, el eco en 1861, el zumbido de las perforadoras en 1909. El descenso fatal en 1965. Cada generación repite el gesto inicial de Daniel McGuinness: cavar. Pero si alguien diseñó el sistema, pensó en la psicología humana, pensó en la codicia, en la perseverancia, en la obsesión. Y un pozo visible, marcas en un árbol, una polea sugerente, ¿no es acaso la forma perfecta de señalar un punto atractivo? Ahora imagina otra escena. No en el centro de la isla, sino más cerca de una elevación discreta, cubierta por siglos de vegetación. Un acceso sellado no por tierra suelta, sino por roca maciza, sin plataformas intermedias, sin sistema de inundación evidente. Un lugar que no grita, excava aquí, sino que susurra apenas perceptible. Las exploraciones modernas han detectado anomalías en múltiples puntos, no solo bajo el Money Pit. Algunos núcleos de perforación han recuperado fragmentos de metal que, al analizarse, contienen trazas de oro en concentraciones mínimas pero reales. No un lingote, no una moneda, pero suficiente para mantener la tensión. El Atlántico sigue golpeando la costa. Las mareas continúan subiendo y bajando con una regularidad que parece burlarse de los calendarios humanos. Oak Island no tiene prisa. La maldición, mientras tanto, se ha convertido en parte inseparable del relato. 6 muertes reconocidas en el contexto de la búsqueda.
El número 7 suspendido como una puerta cerrada. Pero aquí surge una reflexión más fría. Las muertes en excavaciones profundas, en terrenos inestables, con gases acumulados y maquinaria pesada, no requieren fuerzas sobrenaturales, requieren riesgo. Entonces, ¿por qué la cifra 7 persiste con tanta fuerza? Porque el ser humano necesita patrones, necesita un final anunciado, una llave simbólica que abra el cofre. Imagina que mañana se anunciara el hallazgo definitivo. Una cámara intacta, documentos sellados, oro acumulado. ¿Desaparecería la leyenda o mutaría hacia algo más grande? La isla no ha entregado una respuesta clara. Ha entregado fragmentos, madera trabajada, fibras de coco, una cruz de plomo, restos de estructuras, muertes y preguntas, siempre preguntas. En los archivos históricos de Nueva Escocia, Oak Island aparece mencionada en mapas coloniales del siglo XVIII, pero lo que ocurrió antes de esos mapas permanece en sombras. Quizá el secreto no sea un objeto, quizás sea una historia enterrada con intención. Acércate al borde, no mires aún hacia abajo, escucha primero. El viento del Atlántico atraviesa los robles inclinados. Las mareas golpean con ritmo antiguo las piedras de Mahone Bay. Bajo tus pies, capas de arcilla azul, grava compacta y madera trabajada guardan más de 2 siglos de intentos humanos. Palas, barrenas, dinamita, bombas, escáneres, todo eso ya ocurrió aquí. Ahora sí, mira dentro del Money Pit. No ves cofres brillando, no ves una puerta de hierro oxidado, solo oscuridad, una columna vertical que ha sido abierta, cerrada, perforada y vuelta a perforar desde 1795. El hueco que comenzó con la curiosidad de Daniel McGuinness y se convirtió en una obsesión colectiva. Piensa en los nombres que cruzaron esta isla: Anthony Bogan, John Smith, los inversionistas del siglo XIX, William Chappell con su fragmento de pergamino, Robert Restall descendiendo convencido de que el centro real estaba desplazado, los hombres que instalaron bombas en Smith's Cove, quienes midieron las piedras de Nolan's Cross al amanecer. Cada uno creyó estar más cerca que el anterior. La ingeniería detectada bajo la playa, capas de piedra, fibra vegetal, madera alineada, sugiere planificación. Las plataformas halladas cada 3 metros en los primeros descensos apuntan a un diseño deliberado. Los análisis de materiales recuperados han situado ciertos restos en siglos previos al XVIII. Nada de eso grita una respuesta definitiva, pero tampoco permite descartar la pregunta: ¿fue obra de piratas del Atlántico Norte? ¿De comerciantes que necesitaban ocultar fortunas en tiempos de guerra? ¿De una orden europea que buscaba preservar algo más frágil que el oro? ¿O de colonos tempranos cuyas actividades fueron magnificadas por la imaginación posterior? La cifra 6 permanece flotando en la memoria de la isla. 6 vidas asociadas a la búsqueda. La séptima convertida en símbolo, ¿es una advertencia, un mito que se alimenta a sí mismo? ¿O simplemente el eco humano intentando imponer estructura al azar? Inclínate un poco más. Imagina que en lo profundo, más allá de las zonas ya perforadas, existe una cámara intacta, no necesariamente llena de oro, tal vez repleta de documentos protegidos del agua por arcilla compacta, tal vez vacía, diseñada solo para sostener la ilusión de que algo estuvo allí, porque hay una posibilidad que rara vez se menciona con la misma intensidad, que el verdadero tesoro no sea material, que el diseño, si existió, fuera una prueba de capacidad técnica, un desafío enterrado en tierra virgen, esperando generaciones futuras capaces de comprenderlo. Oak Island no ha cerrado su historia, tampoco la ha revelado por completo. Sigue ahí, discreta, cubierta de árboles, rodeada por aguas frías que suben y bajan con disciplina lunar. La isla no corre, no envejece como nosotros. Solo observa cómo cada siglo trae nuevas herramientas y la misma pregunta esencial: ¿descenderías tú? No para buscar oro,
sino para enfrentarte a la posibilidad de que el secreto haya estado siempre un paso más allá de donde decidimos cavar. El viento vuelve a soplar, y desde el fondo invisible del pozo no emerge un tesoro, sino el eco persistente de una incógnita que se niega a morir.